Amén, 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 amén. Claro que sí, que están bendecidas en el nombre del Señor. Claro que sí, que el Señor las siga bendiciendo a estas niñas preciosas y bendecidas de parte del Señor. Bueno, pues simplemente vamos a compartir en estos 15 minutos que me restan de este maravilloso culto una pequeñita palabra sencilla que necesitamos escuchar en esta hora para comprender nuestra condición humana, condición de hombre, condición de torpes, condición de necesitados. Amén. Necesitamos entender de que Dios ha hecho un milagro impresionantísimo en nuestra vida. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, verso 23. Este texto, ¿verdad? El Quique se lo sabe de memoria y muchas personas. Dice la Sagrada Escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hasta la pastora se lo sabe. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Bueno, vamos a ver, ¿qué culpa tengo yo de que los demás hayan pecado? El pecado también se te imputa a ti. El apóstol Pablo escribe esta carta dirigida a los romanos, a la iglesia allá en Roma, sobre el año 56, 57 después de Cristo, y a través de este texto quiere decir: todos necesitan la salvación. Tanto gentiles como judíos, todos son culpables. Y a través de este verso expone lo siguiente: por cuanto todos, la palabra todos está explicando una parte definitiva, está explicando la globalización de todo género humano, mostrando la naturaleza caída heredada por todo género humano. Por la desobediencia de nuestros primeros padres, heredamos dicha naturaleza, que está implícita en nuestros genes. El hacer el mal y el pecar es natural en el hombre. A un niño no se le debe de enseñar a hacer las cosas mal, ya las sabe. ¿No te has preguntado alguna vez, mi hermano? Eso es un coro. ¿Por qué vives una vida tan insípida y vacía? ¿Por qué no fluyen en ti los dones del Espíritu? ¿No te has preguntado por qué, Quique, el hacer las cosas mal te sale natural? No necesitas practicar. Hay muchos que se entrenan para hacer las cosas mal, pero nos sale natural. El hacer las cosas mal nos sale natural. Ni pintado, el hacerlo mal, el fallar, el quedar mal, el fallar a los demás, el fallar a nuestras propias personas, el fallar a nuestro Dios, el fallar a terceras personas, a nuestros hermanos en Cristo, el hacerles daño, el hacer daño a Dios. Vamos, al Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, el contristar a los hermanos en Cristo, el contristar a nuestra propia familia, nos sale natural. No tenemos que practicar mucho. El apóstol Pablo se espantó en el capítulo 8 de Romanos y dice: solo sé una cosa, que el pecado vive en mí, porque el querer hacer el bien está en mí. El querer hacerlo está en mí. Está hablando del tema mental, está hablando de su pensamiento, porque con mi mente agrado a Dios, pero con mi cuerpo agrado al pecado. Porque el querer hacer el bien está en mí, el querer, pero no el hacerlo. O sea, que quiero pero no puedo. O sea, que quiero pero que no. Es que me sale de naturaleza, es que el mal me sale porque no me hace falta que practique. A un niño no le enseñes a hacer las cosas mal, ya las sabe por genética. Y lo que está intronizado en nuestra genética está ahí. Está ahí, querida iglesia. A un niño hay que educarlo para que empiece a hacer las cosas bien, porque él no lo tiene implícito en su genética natural.
Por eso, mis hermanos, necesitamos encarecidamente rogar al Espíritu Santo de gracia que empiece a guiarnos a toda la verdad y enseñarnos toda la verdad, para conociendo toda la verdad podamos oficiar y hacer las cosas bien en el nombre de Jesucristo. Lo natural es hacer daño, lo natural es pecar, lo antinatural, lo antigenético es que te mantengas puro. Lo antigenético, atención, es que te mantengas santo. Lo antigenético, lo antinatural, es que con tu mente lo pienses y con tu cuerpo lo expreses. Lo antinatural es hacer el bien y ayudar a los demás, eso es antinatural, porque de ti no sale, de nuestra genética imposible. Todos pecamos, todos hemos heredado esta maldición del pecado. Y con esa genética salimos todos. No hace falta aquí que diga el texto de David, ¿verdad? Ya te le sabes. En pecado me concibieron mis padres. Claro que sí, dice el Salmo. Que para hacer algo que es antinatural, tienes que someter tu cuerpo a algo tan antinatural como es la santidad. Parece ser que decir, santifícate, hermano, pero que es antinatural, que la carne no lo quiere, que eso no lo des a la carne, que no, a la carne da la carne. ¿Cómo le vas a dar a comer al espíritu a la carne? No, lo antinatural es eso. Pero para hacer cosas antinaturales tienes que acercarte a la sobrenaturalidad del Espíritu Santo y sobrelevarte por encima de tus circunstancias a través del proceso de la santidad y santificar tu cuerpo y santificar tu vida, porque de ti está el hacer las cosas mal, el fallar, el hacer las cosas y amargar y hacer daño, porque no sale, hermanos, no sale. Pero lo antinatural, santificarte, hacer el bien, propagar la semilla del reino, bendecir a los demás. Uy, eso es difícil. Me gustaría, querida Iglesia, hacer una pequeñica reflexión para decir, ¿pero por qué desobedecieron si lo tenían todo? ¿De quién estás hablando? De nuestros primeros padres. Tenían el conocimiento necesario para vivir. Sabían que fueron creados, que fueron creados y formados como la corona de la creación para reinar y someter, enseñorearse de todo lo creado, como reyes de toda la faz de la tierra, para someter a todo bajo su voluntad. Dios les dio y los creó un sitio especial, un huerto hermoso lleno de frutos de árboles para que se gozaran y para que se recrearan y Dios se gozara viéndoles gozar. ¿Acaso crees que Dios no se goza viéndote gozar? Gozarse viéndoles gozar, y la única restricción, que era un árbol de un fruto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, según Génesis capítulo 6, verso 2 en adelante. ¿Para qué necesitáis más conocimiento si sabéis lo necesario para vivir? ¿Cuál era la razón de esa limitación? Un teólogo sugirió que fue no porque Dios quería que se descarriaran como ovejas, sin juicio y sin elección, sino para que no procuraran ser más sabios de lo que les correspondían, y por confiar en su propio entendimiento desobedecerían. Y luego llegó Dios, constituyéndose ellos mismos delante de Dios en jueces del bien y del mal. Y esto es un uso de la libertad que va más allá de lo establecido por Dios. Creo que el engaño más sublime, queridos hermanos,
Porque déjenme divagar en la palabra del Señor un poquito para decir que no solo el árbol era codiciable y el fruto era codiciable, porque seguramente que habría árboles codiciables y frutos codiciables tan deseables como aquel árbol. Sin lugar a confundirme, también la serpiente era seductora y también era codiciable hablar con ese animal de cuya manera fuera. Era también codiciable entablar conversación con ese animal. Era todo codiciable, no solo el árbol, sino el ambiente que creaba esa serpiente viperina. Ay, Dios mío, creo sin lugar a confundirme, queridos hermanos, que lo que codició fue el conocimiento. Seréis igual a Dios en conocimiento. Y creo, sin lugar a confundirme, que es una de las matrices, atención, Quique, es una de las matrices que da lugar a muchos pecados, el querer ser igual a Dios. Pero si la palabra nos llama pequeños dioses, si nosotros somos también Dios, porque Dios nos ha creado a nosotros y nosotros tenemos la imagen de Dios. Claro que tenemos mucho de Dios, claro que tenemos imagen de Dios, que ya como criaturas poseemos, pero ser igual a Dios, pues esa es la ambición del hombre. Esa es la ambición del hombre, el intentar ser igual a Dios, el intentar manejar las cosas como Dios. Por eso hay enfrentamientos, por eso hay manipulaciones genéticas. El hombre ha tratado de manipular la genética, de poseer en la esencia de la vida, de poseer la eternidad. Quieren ser igual a Dios, quieren y eso creo que es la matriz que ha dado lugar a muchos pecados aquí en la humanidad y a mucha gente. Querer ser igual a Dios. Y conoceréis el bien y el mal y seréis semejante a Dios y seréis árbitros de vuestro propio bien y de vuestro propio mal. Pero digo yo, pues no tenían el conocimiento necesario, pues no poseían la inteligencia necesaria. ¿Por qué meterse en otros lugares? ¿Por qué dar lugar en otros lugares? Ay, Dios mío, la única restricción, Dios mío. Ay, Padre, esto es un uso de la libertad que va más allá de lo establecido por Dios. En muchos creyentes pasa lo mismo, querida Iglesia. Tienen el conocimiento necesario para vivir. Saben que Dios es bueno, que separados de Él nada somos, que el apartarnos de Dios es malo para nosotros, que venir al culto es bueno, que Dios sin nosotros sigue siendo Dios y nosotros sin Él no somos nada. Y quieres saber más, no necesitas más. No necesitas más de entender y de saber. Los hijos de Dios tenemos un llamamiento más excelente. Tenemos un llamamiento más excelente, que es el de hacer el bien. Es de imitar a nuestro Salvador en toda nuestra manera de vivir. Mis antiguos, los que nos precedieron, eran hombres temerosos y piadosos de Dios. Mis antiguos, cuando se topaban con algo desconocido, ante la falta del conocimiento, que se llama ignorancia, aplicaban el temor de Dios. No lo toco por si es pecado y deshonro a mi Dios. Aplicaban la regla del temor de Dios a todas las circunstancias de mi vida. Vamos a hacer esto, no lo conozco, no, es que yo no tengo conocimiento, yo no lo hago, hermano, porque yo no lo toco. Era una filosofía antigua, ¿vale? De la Edad Media, vale, primitiva, una filosofía, pero era la filosofía que les aplicaba una sabiduría especial, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y aplicaban la regla de 3
ante la falta de conocimiento que se llama ignorancia, no tocaban, no se arrimaban, por si acaso era malo, por si acaso era pecado, por si acaso no lo conozco. Cuando sepa realmente lo que es, lo toco, negocio, lo hago, lo digo, en fin. Y esa era una regla de nuestros primeros padres. Pero en esta era presente queremos dar un uso de la libertad más allá de lo establecido por Dios y aplicamos el conocimiento propio antes que el temor de Jehová. Y quizás ese hecho puede deshonrar a nuestro Dios. Vivamos dentro de los límites establecidos por Dios y por encima de lo que conozca está el temor de Jehová. Los límites de tu libertad lo marcan el temor de Dios. Nunca se te olvide, querida iglesia. Yo sé que tienes que entender que has necesitado la salvación, pero también tienes que entender que tienes que vivir una vida santa y piadosa delante de la presencia del Señor. Que no todo lo sabes, que no todo lo conoces, que es que ahora como hay tantas internets, y ahora como hay tanto libertinaje, y ahora como hay tanto conocimiento de las cosas que nos creemos que no hermano, que no hermana, que tenemos que tener un temor reverente por si acaso lo que estamos haciendo no está bien delante del Señor. Por si acaso lo que estamos platicando no está bien delante de la presencia del Señor. Por si acaso la vida que estamos llevando o el hábito que hemos tomado no está bien delante de Dios. No deshonres el temor de Dios, átalo a tu vida, vive bajo ese temor y bajo ese principio, aplícalo a cada área de tu vida, no pases las fronteras así como así, ten un salvoconducto en tu vida, el temor de Dios te dará el conocimiento y la sabiduría. Y el principio que da lugar a toda la sabiduría es apartarte de lo malo y hacer lo bueno. Pero el conocimiento es que no sé lo que es malo, pero si no sabes lo que es malo, ¿por qué lo haces? Es que, pastor, prefiero pedir perdón que permiso. Vale, pues así Dios también te lo va a aplicar a ti. Basta de pedir perdón antes que permiso. Ante la ignorancia, que es falta de conocimiento. Porque ya pasamos la fase de la inocencia como cristianos. Ahora somos gente madura en Cristo, que necesitamos porque entendemos que nuestra genética está corrompida y en el momento que demos lugar a nuestra genética por encima de nosotros en nuestra carne, la vamos a preparar y bien gorda. Así que por favor y por el amor de Dios, dentro de lo que no conozcas, aplícate un temor reverente hacia Dios. Eso te hará más sabio y te evitará muchos problemas. Basta. Que creo que conocemos más de lo que practicamos. Creo que sabemos más de lo que hacemos. Creo que conocemos mucho, más de lo normal. Por eso es muy difícil en este tiempo tener una ignorancia total de las cosas. ¿Por qué dices eso, pastor? Porque dar lugar al temor de Dios es dar lugar al Espíritu Santo. Y cuando das lugar al Espíritu Santo, vuelvo a decirte, y concluyo el tema, que te guía a toda la verdad y el mismo Espíritu dará testimonio a tu espíritu, no solo de lo que has de recibir, como dice su palabra, sino de lo que hay ahí es correcto o no es correcto. Y sin lugar a confundirme, el Espíritu siempre lo ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces hemos oído y no hemos hecho caso, hemos hecho oídos sordos. Cuando el Espíritu Santo te ha hablado y te ha dicho, cuidado que estás en arenas movedizas, en terreno peligroso, en lugares que no te convienen, en sitios que no te son lícitos, cuidado, fuera, peligro. Y hemos hecho oídos sordos y no hemos aplicado el temor de Dios a nuestras vidas. Ni hemos obrado con prudencia, ni hemos dado lugar al Espíritu Santo que nos ha atacado a través de la conciencia para decirnos eso está mal. Ayúdenos Dios, queridos hermanos y querida iglesia, a entender que todos estábamos destituidos, una destitución. El Señor nos destituyó a todos, pero ahora ya no somos destituidos de esa herencia, ahora somos herederos y coherederos.
Espero que esta advertencia sencilla cree en ti un temor reverente para honrar a tu Dios. No te confundas. Dios no te llamó a ser un gran predicador. No te confundas. Dios no te llamó a ser un gran siervo. No te confundas. Dios no te llamó a ser una columna de la obra. No te confundas. Que no, que eso es secundario. Dios te llamó a que vivas en el temor, a que le honres, a que le busques, a que seas hijo por encima de todos los cargos y por encima de todos los servicios a su persona, a que vivas en ese temor reverente. Dios te llamó a eso, no te confundas. Todo lo demás es secundario. ¿Sobre qué bases podemos edificar un ministerio que no vive bajo el temor de Dios? ¡Buah, pastor! Tiras composta. ¿Bajo qué base podemos edificar a un salmista o a uno del coro que no vive bajo el temor de Dios, que tiene el conocimiento pero que no vive bajo los principios ni bajo el temor de Dios? ¿Bajo qué base podemos edificar una oveja que no vive bajo el temor de Dios ni bajo los principios de Dios? ¡Bajo ninguna! No hay base, no hay nada, y si lo hacemos es humano, y si lo hacemos así va la cosa. Pero aquel que edifica y sobreedifica sobre el fundamento que es Cristo y vive bajo el temor de Dios, un temor reverente, aborrecer el pecado y amar a Dios, aborrecer el pecado y amar lo que Dios ama, la integridad. Ay, Padre, ay, Dios mío, se edificarían cosas más sólidas, más fuertes, de mejor calidad, mejor estructurados. Pero así nos va la vida muchas veces en Filadelfia, queriendo dar alas a gente que son peligrosamente andando ya son peligrosos, y les hemos puesto alas y les hemos echado a volar. Cuidado, queridos hermanos, tengamos principios cristianos y vivamos bajo el temor de Dios. Y si hay algo que acusa tu conciencia, y si hay algo que el Espíritu Santo te dice, oye, esto no, creo que es el momento de obedecer y vivir bajo ese principio y edificar bajo ese contexto, bajo ese principio bíblico. Aparta todo lo que sabes, da igual todo lo que conoces, vive bajo ese temor, vive bajo el temor de Dios y ama a Dios por encima de todas las cosas. Nunca te olvides que tú le necesitas a Él más que Él te necesita a ti. Que Dios de cualquier cosa hace sus ministros. De las piedras puede edificar lo que quiera Dios. Puede hacerlas clamar y cantar y alabar a Dios. El Señor puede hacer predicar, qué sé yo, a un burro por ahí que pase. Por eso te digo en esta hora que vive bajo el temor de Dios y no bajo la apariencia. Vive bajo el temor de Dios y no bajo la apariencia de una vida piadosa. La apariencia no vale. Es lo que al final el Espíritu Santo trata de hacer, tirar de la manta de la apariencia para que se nos vea tal y como somos. Y cuando el Señor te trata y no cambias, ¿es que Dios no avergüenza a nadie? Bueno, hasta cierto punto, porque cuando Dios te trata y no cambias ni te vuelves al temor y te vuelves a vivir una vida piadosa y edificar tu vida como conviene, el Señor tira y el Espíritu tira de la manta y se te verá. Llegará el momento que no des la talla, el peso, ni la altura, ni la calidad. Llegará el momento que la apariencia es sin tiempo, por eso lo dice la palabra. No hay nada oculto que no sea de manifiesto o que no haya de manifestarse. Que la palabra del Señor lo dice. Dice en Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu, dice, manifiestas son las obras de la carne. No dice ocultas son las obras de la carne, a escarbar todo el mundo. No, se manifiestan por sí solas.
Por eso vamos a vivir ese temor reverente en el nombre de Jesucristo. Te lo podría decir más alto, haciendo teatro, pues cambiando de voces y todas esas cositas, pero vamos a dejarlo para otro día, ¿vale? Hasta aquí la palabra del Señor, con esta naturalidad y con esta tranquilidad, para que me entiendas en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Bendiciones para todos, querida iglesia. Bendiciones.